En definitiva, ahí es donde está el verdadero problema. Antes escuchábamos decir que este asunto no tenía nada que ver con una prueba de coherencia frente a la corrupción. Sin embargo, la cuestión de fondo es otra muy distinta. La auténtica medida del compromiso de un dirigente no está en señalar los escándalos de los demás, sino en la forma en la que responde cuando las irregularidades afectan a los suyos. Y en ese terreno, señor Feijóo, su trayectoria deja pocas dudas. Desde que asumió responsabilidades de relevancia dentro del Partido Popular, cada vez que se ha encontrado con un caso de corrupción dentro de su propia organización, la reacción ha sido siempre la misma: silencio, pasividad o justificaciones. Ya se ha recordado hoy cómo llegó usted a la presidencia de su partido. No fue un proceso cualquiera. Todo ocurrió en medio de una profunda crisis interna, desencadenada después de que el señor Casado denunciara públicamente, en plena pandemia, que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid había percibido cerca de 289.000 euros en comisiones, unas cantidades que posteriormente fueron consideradas legales por los tribunales. A partir de ese momento, quedó claro que la señora Ayuso sabía perfectamente que usted no pondría en cuestión esos hechos ni impulsaría ninguna actuación dentro del Partido Popular. Y esa es precisamente la diferencia que muchos ciudadanos perciben. Cuando se trata de otros partidos, el discurso del PP es contundente e inmediato. Pero cuando las sospechas afectan a dirigentes propios, desaparecen las condenas ejemplares. Ahí está el caso de Castilla y León, donde el Partido Popular está siendo investigado por presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de licencias para parques eólicos. Se habla de decenas de millones de euros en supuestas mordidas, y pese a la gravedad de los hechos, usted no ha ofrecido ni una sola explicación pública. Lo mismo sucede con el procedimiento judicial, que afecta al PP de Almería, donde se investigan delitos como cohecho, malversación, fraude en la contratación, prevaricación administrativa o blanqueo de capitales. Sin embargo, su única respuesta ha sido afirmar que todavía no dispone de suficiente información para pronunciarse. Eso sí, cuando el foco apunta hacia el adversario político, las condenas llegan incluso antes que las resoluciones judiciales. Se suele recordar el caso de Ábalos, pero conviene no olvidar que también el Partido Popular fue condenado judicialmente. Aún así, en aquel momento usted manifestó públicamente todo su respaldo al señor Rajoy. Ahí es donde aparece la verdadera diferencia entre unos y otros. También resulta llamativo el tratamiento que su partido da al señor González Amador, pareja de la señora Ayuso. Desde el Partido Popular se insiste en definirlo únicamente como un ciudadano particular. Es cierto, todos somos ciudadanos particulares, pero hablamos de alguien que multiplicó de manera extraordinaria sus ingresos tras iniciar su relación con la presidenta madrileña, llegando a obtener alrededor de 4,5 millones de euros en apenas unos años. Aún así, el argumento oficial del Partido Popular consiste en reducir toda la cuestión a que se trata simplemente de un ciudadano investigado por actividades privadas. Con todo el respeto, señor Tellado, esa explicación difícilmente resiste un análisis serio. Porque siguiendo esa misma lógica, mientras ustedes convierten en objetivo político a personas que no han obtenido beneficio económico alguno, al mismo tiempo restan importancia a quien ha acumulado una enorme fortuna en un contexto estrechamente relacionado con la privatización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid. Después hablan de ejemplaridad, de integridad y de firmeza frente a la corrupción. Y sin embargo, esa supuesta firmeza presenta contradicciones difíciles de ocultar. Tan comprometidos aseguran estar con la lucha contra la corrupción que un delincuente como Víctor Aldama verá reducida su situación penal, en parte, gracias a una reforma respaldada por su propio partido. Por eso la cuestión de fondo no es únicamente que haya tolerado prácticas irregulares dentro de su organización, es que las ha permitido y ha convivido con ellas durante años. Aunque, si me permite decirlo, hay algo todavía más preocupante. Porque no solo hablamos de tolerar determinadas conductas, también hablamos de beneficiarse políticamente de ellas. Durante mucho tiempo pensé que, siendo presidente de la Xunta de Galicia, podríamos mantener diferencias políticas dentro de unas reglas compartidas de juego limpio. Con el tiempo comprobé que estaba equivocado. Su manera de hacer política nunca ha respondido a ese principio, y basta con mirar atrás para comprobarlo. En 2009, cuando aspiraba a presidir la Xunta, necesitaba desalojar del gobierno a la coalición formada por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. Para lograrlo, no centró la estrategia en confrontar proyectos ni en presentar propuestas capaces de mejorar la vida de la ciudadanía. Optó por otro camino.
Se difundieron acusaciones contra el entonces presidente Emilio Pérez Touriño, asegurando que disponía de una supuesta flota de vehículos Audi, que había gastado millones de euros reformando su despacho y que había adquirido mobiliario de lujo con dinero público. Con el paso del tiempo quedó demostrado que todas aquellas afirmaciones eran falsas. Después ocurrió algo parecido con Anxo Quintana. Se llegó a decir que había mantenido reuniones con empresarios en un yate, que su coche oficial disponía de un minibar valorado en miles de euros, e incluso se difundieron acusaciones relacionadas con supuestos malos tratos. Nada de aquello terminó acreditándose. Todo quedó archivado. Y, aún así, esas informaciones sirvieron para deteriorar su imagen pública durante la campaña. Esa estrategia ya la conocemos. Cuando no resulta posible derrotar al adversario mediante propuestas o argumentos políticos, se intenta destruir su reputación personal y, si es necesario, también la de su familia. Primero se lanza la acusación. Después, aunque sea falsa, siempre queda la sospecha. Es una fórmula conocida. Y precisamente por eso muchos reconocen hoy el mismo patrón que se está utilizando de nuevo. Mentiras repetidas una y otra vez desde esta misma tribuna, sin el menor reparo. Y lo más grave no es únicamente la mentira. Lo verdaderamente preocupante es que todo ello parece apoyarse en filtraciones y actuaciones cuya procedencia nadie explica con claridad. Basta con repasar algunos episodios recientes para entender por qué surgen tantas preguntas. Son hechos que se han comentado en repetidas ocasiones en esta cámara y que conviene recordar porque se han ido produciendo de manera continuada. El 21 de mayo de 2025, durante una sesión de control, el señor Feijóo lanzó una pregunta sobre Santos Cerdán, insinuando que todavía quedaban muchas cosas por descubrir. Apenas un día después apareció un informe de la UCO en el que se le atribuía un supuesto cobro de comisiones relacionadas con obra pública. Meses más tarde, el 26 de noviembre de 2025, volvió a producirse una situación similar. El señor Feijóo aseguró públicamente que algunos dirigentes socialistas acabarían entrando en prisión. Al día siguiente, un juez decretó prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García. Y hubo un tercer episodio. Durante la campaña electoral andaluza de mayo de 2026, en un acto político, usted acusó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de estar presuntamente vinculado con dinero de origen ilícito. Incluso afirmó que muy pronto se conocerían nuevos datos. Poco después trascendió la apertura de una causa judicial en la Audiencia Nacional. Y a la semana siguiente, Zapatero terminó siendo imputado. No estamos hablando de una coincidencia aislada. Se repite un mismo patrón. Una y otra vez, usted parece anticipar actuaciones judiciales, informes policiales o informaciones que todavía permanecen bajo investigación. Y eso conduce inevitablemente a una pregunta. ¿Cómo obtiene usted esos datos? ¿Quién se los facilita? Y sobre todo, ¿qué obtiene esa persona a cambio? Porque solo caben dos posibilidades. La primera sería pensar que posee una extraordinaria capacidad para anticipar acontecimientos futuros. La segunda, mucho más inquietante, sería asumir que tiene acceso a información reservada mediante procedimientos incompatibles con el funcionamiento normal de un Estado de Derecho. Y esa es una cuestión que merece una explicación. Porque disponer de información protegida por el secreto de sumario no puede convertirse en un motivo de orgullo para ningún responsable político. Nuestro país necesita combatir la corrupción con firmeza. Nadie lo discute. Hay que apartar a quienes utilizan las instituciones para enriquecerse o para vulnerar la legalidad. Pero esa limpieza no puede venir de quien ha convivido durante años con tantos episodios de corrupción dentro de su propio partido. Si el Partido Popular regresara al gobierno, la preocupación de muchos ciudadanos no sería precisamente la desaparición de estas prácticas, sino el riesgo de que volvieran a reproducirse con mayor intensidad. Y no me refiero únicamente a hechos ocurridos hace décadas. Algunos podrían pensar que todo eso pertenece al pasado. No es así. En este momento el Partido Popular mantiene abiertas decenas de causas judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción. Son procedimientos que afectan a numerosos investigados y en los que se manejan cantidades económicas de enorme magnitud. Solo para poner esas cifras en contexto, el dinero presuntamente desviado equivale aproximadamente al Producto Interior Bruto mensual de una comunidad autónoma como Extremadura. Mientras tanto, esta misma semana continúa celebrándose el juicio relacionado con la denominada Operación Kitchen, un procedimiento que investiga la presunta utilización de recursos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy para destruir o hacer desaparecer pruebas comprometedoras. Durante ese juicio declaró un inspector jefe de la Policía Nacional. Su testimonio fue especialmente revelador. Afirmó que recibió instrucciones para no incluir en un informe el nombre de determinados responsables políticos y señaló expresamente al entonces presidente Mariano Rajoy. Se trata de una declaración realizada bajo sede judicial. Sin embargo, desde las filas del Partido Popular apenas se ha escuchado una reacción, ni una explicación, ni una condena, ni una sola palabra.
Y los procesos judiciales pendientes no terminan ahí. Antes de que finalice el año, comenzará el juicio del caso Lezo, en el que deberá responder, entre otros, el expresidente madrileño Ignacio González. Después llegará el caso Taula, relacionado con la presunta financiación irregular del Partido Popular Valenciano y que afecta a numerosos antiguos cargos públicos. Más adelante, también podría avanzar el conocido como caso Equipo Económico, un procedimiento que gira en torno al despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Según la investigación, desde ese entorno se habrían promovido modificaciones legislativas favorables para determinadas empresas a cambio de importantes contraprestaciones económicas. Hablamos del mismo ministro que impulsó la amnistía fiscal y protagonizó algunos de los mayores recortes sociales de nuestra democracia. Y esos son únicamente algunos de los asuntos que ya tienen recorrido judicial previsto. Existen muchos otros que todavía continúan en fase de investigación. Ahí está el procedimiento sobre la construcción de centros de formación profesional en la Comunidad de Madrid, donde se investigan posibles irregularidades en adjudicaciones de obras públicas. ¿Qué decisión ha tomado usted respecto a esos hechos? Ninguna. También continúa abierta la investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Junta de Andalucía durante la pandemia bajo el gobierno de Moreno Bonilla. Y sigue presente el caso relacionado con la pareja de la señora Ayuso, quien obtuvo contratos vinculados a Quirón por valor de alrededor de 4,5 millones de euros, facturados además mediante una empresa dedicada al sector estético. Desde luego, esa sí que es una peculiar manera de entender los negocios. Al final todo conduce a la misma conclusión. Ayuso por un lado, Moreno Bonilla por otro. No existen dos modelos diferentes dentro del Partido Popular, no hay un ala moderada y otra más dura. Existe un único partido profundamente deteriorado por los continuos casos de corrupción, un partido que ha convivido con quienes se enriquecieron desde las instituciones, que pidió respaldo para dirigentes implicados en escándalos, que ha rechazado herramientas destinadas a combatir la corrupción y que, allí donde gobierna junto a la ultraderecha, ha impulsado el desmantelamiento de organismos antifraude. Por todo ello, señor Feijóo, resulta difícil presentar al Partido Popular como una alternativa regeneradora, porque su pasado pesa, su presente también, y precisamente por eso muchos españoles consideran que no representa el futuro que necesita nuestro país. Hace unos días, señor Feijóo volvió a comparecer ante los medios para reclamar, una vez más, un adelanto electoral. No es una petición nueva, llevan años insistiendo en la misma idea prácticamente a diario. Hoy ha repetido exactamente la misma pregunta. ¿A qué espera el señor Sánchez? Pues bien, le responderé con claridad. Espero cumplir el mandato que los ciudadanos otorgaron a este gobierno en las urnas. Un mandato de 4 años que comenzó hace poco más de 3 y que pienso respetar hasta el final. Espero culminar las transformaciones que asumimos como compromiso con la sociedad española y también con nuestros socios europeos. Espero, además, que la justicia haga su trabajo, que sean los tribunales quienes determinen si los antiguos militantes del Partido Socialista investigados son culpables o inocentes. Y espero exactamente lo mismo respecto a los más de 150 implicados en procedimientos judiciales vinculados al Partido Popular. En otras palabras, espero que desaparezca toda la confusión que algunos intentan generar para que los ciudadanos puedan decidir con toda la información disponible qué proyecto político merece su confianza. Por eso, señor Feijóo, difícilmente puedo aceptar lecciones sobre regeneración democrática o ejemplaridad institucional. Usted no representa la solución a los problemas que afectan a nuestras instituciones. Muy al contrario, constituye una de las principales amenazas para su credibilidad. Todos los diputados de esta Cámara saben perfectamente que un gobierno formado por el Partido Popular y Vox no supondría una limpieza de la vida pública. Lo que muchos temen es exactamente lo contrario, que España retroceda varias décadas en materia institucional. Eso lo saben los grupos progresistas, lo saben también las formaciones nacionalistas, y sobre todo lo saben sus propios socios de Vox e incluso algunos dirigentes de su propio partido. Precisamente por eso le respaldan, porque esperan que utilice cualquier herramienta necesaria para desalojar a este gobierno, igual que ocurrió en Galicia. Y porque confían en que, si algún día llegan a la Moncloa, volverán determinadas formas de gobernar basadas en contratos, privatizaciones y beneficios para unos pocos, como ya sucedió durante etapas anteriores del Partido Popular. Por eso conviene dejar una idea muy clara. Usted no simboliza el final de la corrupción, representa su regreso, y precisamente por eso, este gobierno no piensa renunciar a seguir trabajando por un país mejor. Seguiremos afrontando cada ataque con la convicción de quien entiende que la defensa de la democracia está por encima de cualquier interés partidista. Y cuando lleguen las elecciones de 2027, volverán a ser los ciudadanos quienes decidan. Quizá entonces vuelva a repetir que no ha llegado a la presidencia porque no ha querido.
aunque, llegado ese momento, tal vez quienes ya no quieran seguir respaldándole sean los suyos. Pasando ahora a otra intervención, señor Abascal, debo reconocer que su discurso tampoco ha aportado demasiadas novedades. Ha recurrido, una vez más, a una larga sucesión de descalificaciones, algo habitual en sus intervenciones. Y probablemente ocurre porque este debate les resulta especialmente incómodo. Les incomoda porque, por una parte, saben que cualquier fuerza política tiene la obligación de denunciar la corrupción y apoyar medidas eficaces para combatirla. Pero al mismo tiempo también saben que muchas de esas medidas chocan frontalmente con los intereses de su propia organización. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Y además es una opinión que cada vez comparten más personas, tanto dentro como fuera de Vox, incluidos antiguos dirigentes que abandonaron el partido. Muchos consideran que su principal objetivo en política no ha sido precisamente mejorar la vida de los ciudadanos, sino beneficiarse personalmente del cargo, porque cuando el verdadero compromiso con la regeneración democrática se pone a prueba, es cuando los problemas afectan a la propia organización. No basta con señalar continuamente a los demás, hay que demostrar coherencia dentro de casa. Y ahí es donde Vox tampoco supera ese examen. Hasta ahora han firmado 3 acuerdos de gobierno con el Partido Popular, en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón. Veremos qué ocurre en otros territorios. Llamativo es que esos pactos incluyen centenares de medidas de todo tipo. Sin embargo, cuando uno busca propuestas destinadas específicamente a prevenir o combatir la corrupción, el resultado es sorprendente. No aparece ninguna, ni una sola iniciativa, ni una medida sobre transparencia, ni una destinada a reforzar la rendición de cuentas, ni una propuesta orientada a prevenir irregularidades dentro de las administraciones públicas. Eso revela cuáles son sus verdaderas prioridades, porque si realmente la corrupción les preocupara tanto como afirman, habrían actuado de manera muy diferente en numerosas ocasiones. No habrían desviado recursos donados por ciudadanos afectados por la DANA hacia las cuentas de su partido. Tampoco se habrían producido transferencias económicas desde estructuras territoriales de Vox hacia fundaciones estrechamente vinculadas a su organización. Ni aceptarían financiación procedente de determinados gobiernos extranjeros mientras proclaman constantemente su defensa de la soberanía nacional. Del mismo modo, habrían exigido responsabilidades políticas en casos como el escándalo relacionado con las viviendas protegidas en Alicante, donde familiares de dirigentes del Partido Popular resultaron beneficiados. Pero nada de eso ocurrió, ni cuando usted militaba en el Partido Popular, ni ahora como líder de Vox, porque, en realidad, su objetivo nunca ha sido limpiar las instituciones. Su prioridad ha sido otra muy distinta: utilizar el poder para favorecer un modelo político que reduzca controles, debilite el estado del bienestar y elimine mecanismos capaces de fiscalizar la gestión pública. Solo así se entiende que votaran junto al Partido Popular para eliminar organismos dedicados precisamente a combatir la corrupción, o que respaldaran la desaparición de oficinas destinadas a recuperar activos obtenidos de forma irregular, o que apoyaran recortes en agencias antifraude y consejos de transparencia. Eso es lo que ustedes llaman desregulación, pero la consecuencia práctica es mucho más sencilla de explicar: menos controles, menos vigilancia y, por tanto, más facilidad para que prosperen los abusos. En ese aspecto, Vox y el Partido Popular forman una alianza perfectamente coherente. Ambos reaccionan de forma muy parecida cuando alguien denuncia irregularidades dentro de sus propias filas. En lugar de investigar los hechos, terminan apartando a quienes los señalan. Ya ocurrió en el Partido Popular con Pablo Casado. Y también ha sucedido repetidamente dentro de Vox. La forma en la que actúan cuando aparecen voces críticas dentro de su partido lo demuestra con bastante claridad. Quien se atreve a denunciar posibles irregularidades termina apartado. Ahí están las declaraciones de antiguos dirigentes de Vox que describieron la organización con durísimas palabras y denunciaron una estructura interna completamente cerrada. También lo hizo quien durante años fue uno de sus principales responsables nacionales, asegurando que fue relegado después de cuestionar determinadas decisiones relacionadas con la gestión económica del partido. Otro exdirigente llegó incluso a acusarle de percibir retribuciones a través de mecanismos incompatibles con la ejemplaridad que ustedes exigen constantemente a los demás. Y tampoco faltan quienes les han señalado por el supuesto desvío de millones de euros de fondos públicos hacia fundaciones y entidades próximas a su organización. Incluso antiguos responsables territoriales denunciaron irregularidades internas de enorme gravedad, incluyendo acusaciones sobre la manipulación de procesos internos para apartar a determinados cargos. Hasta uno de los fundadores más conocidos de Vox decidió acudir a los tribunales para enfrentarse a su propia organización. Todo eso no son rumores, son hechos públicos. La pregunta es evidente: ¿qué hicieron ustedes cuando aparecieron esas denuncias? ¿Abrieron investigaciones internas? ¿Analizaron con transparencia cada una de las acusaciones? ¿Intentaron demostrar que quienes las formulaban estaban equivocados? No, la respuesta fue siempre la misma:
Expulsar a quienes levantaban la voz, apartar a quienes cuestionaban el funcionamiento interno del partido. Esa ha sido la forma de gestionar cualquier episodio que pudiera afectar a su dirección o a su entorno más cercano. Y ahí vuelve a aparecer una diferencia importante. En el Partido Socialista, cuando alguien incurre en conductas incompatibles con nuestros principios, termina fuera de la organización. En cambio, en el Partido Popular y en Vox, con demasiada frecuencia quienes acaban fuera son precisamente quienes denuncian esas conductas. Ahí están los ejemplos del señor Casado o del señor Ortega Smith. Pero el problema va incluso más allá. Porque ustedes no solo apartan a quienes denuncian posibles irregularidades, también eliminan cualquier forma de discrepancia interna. Cualquiera que se aparte mínimamente de la línea oficial acaba empujado hacia la salida, aunque sus críticas se expresen con respeto y con argumentos. No admiten el debate, no aceptan la pluralidad de opiniones, y eso resulta especialmente preocupante, porque un partido incapaz de convivir con la discrepancia dentro de su propia organización difícilmente respetará la discrepancia cuando tenga más poder institucional. Así funcionan los proyectos autoritarios. Primero silencian a quienes tienen cerca, después intentan hacer lo mismo con el resto de la sociedad. Ese es el riesgo que representan. Un modelo basado en imponer una única manera de entender España, una única idea de patria, una única visión de la familia, una única forma de vivir, de pensar, de amar y de relacionarse. Una España uniforme, subordinada y mucho más pequeña en términos democráticos. Ese sería el país que intentarían construir si tuvieran la oportunidad, y precisamente por eso no lo vamos a permitir. Les responderemos con argumentos. Con la Constitución, y sobre todo con los votos de los ciudadanos, porque hoy señora Abascal ha realizado afirmaciones extraordinariamente graves. Ha insinuado que este gobierno estaría preparando un supuesto fraude electoral de cara a las próximas elecciones generales. Eso es exactamente lo que ha venido a sostener desde esta tribuna, y da la impresión de que intenta justificar de antemano una posible derrota. Lo hace además sin presentar una sola prueba que respalde semejante acusación. No deja de ser la misma estrategia de siempre: lanzar sospechas sin aportar evidencias, construir teorías conspirativas que únicamente contribuyen a deteriorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Y resulta especialmente contradictorio porque muchos de los informes internacionales que ustedes desprecian señalan precisamente a algunos de sus principales aliados internacionales como responsables del deterioro de la calidad democrática y de los procesos electorales en sus respectivos países. Basta con observar lo ocurrido en determinados estados europeos. Tal vez debería preguntar sobre ello a algunos de sus referentes políticos. Frente a esas acusaciones infundadas, los datos son mucho más claros. Desde que tengo el honor de presidir este gobierno, España ha celebrado más de 40 procesos electorales, más de 40 convocatorias desarrolladas con absoluta normalidad y reconocidas como plenamente garantistas. No existe ninguna evidencia seria que permita cuestionar su limpieza. Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. Lo que hoy pretende hacer no es proteger la democracia. Lo que busca es preparar el argumento que utilizará si los resultados electorales no son los que usted espera. Una coartada anticipada para justificar una futura derrota. Y, sinceramente, resulta significativo comprobar que parece dar esa posibilidad prácticamente por descontada.